tardes, apreciados estudiantes. Vamos a desarrollar este tema que es la sección 7, estado de flujos de efectivo, que es parte importante dentro de el trabajo que tiene que hacer el contador público. Bien, el estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que requiere elaborar el contador de la empresa, porque la empresa necesita mostrar de qué manera recibió los ingresos de efectivo, cómo los utilizó. Fundamentalmente, entonces, ese estado de flujo de efectivo, ¿sí?, es un documento que nos va a mostrar la forma en que la empresa obtuvo sus ingresos de efectivo o de equivalentes al efectivo. Puede ser a través de las actividades de operación, actividades de inversión o a través de las actividades de financiación. Bien, ¿qué es un equivalente al efectivo? Entonces, el equivalente al efectivo son inversiones a corto plazo que tienen gran liquidez y que se mantienen con el objeto de cumplir compromisos de pago a corto plazo. Entonces, ¿cómo inciden o cómo afectan? Pues cumplen las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga un vencimiento próximo que esté entre 3 meses o menos de tiempo para su vencimiento, desde que se adquiere. Están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, es decir, que si usted va al banco o a cambiarlo o a la entidad en donde usted compró ese documento o adquirió ese documento, pues no va a perder dinero o muy poco dinero. Entonces, por ejemplo, los sobregiros bancarios se consideran que son una actividad de financiación, ¿sí?, pero ¿sí?, el banco le puede exigir el pago de ese sobregiro. Normalmente eso que es un préstamo a corto plazo que le hace la entidad financiera a la empresa con el fin de cubrir los posibles pagos que tenga que realizar en el corto plazo. Bien, ¿qué información se presenta en ese estado de flujo de efectivo? Entonces, pues, una empresa va a generar un estado de flujo de efectivo que muestre la forma como ingresó el efectivo durante el periodo a través de que las actividades de operación, de inversión y de financiación. Bien, este árbol de decisiones me indica cómo puedo yo comprender si es efectivo a qué tipo de actividad, ¿sí?, pertenece. Entonces, por ejemplo, dice, el flujo de efectivo se relaciona con la actividad que constituye la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Si eso es así, entonces eso forma parte de las actividades de operación. Pero si no es así, entonces no. Entonces dice, se relaciona con la adquisición o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Si es así, entonces eso será una actividad de inversión, pero si no es así, entonces será, dice, produce cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Si es así, entonces eso constituye una actividad de financiación, pero si no es así, le dicen, vuelva a revisar la información porque en alguna de las tres actividades tiene que incluir ese ingreso. Entonces le dicen, regrese nuevamente al inicio y vuelva a preguntarse todo eso. Entonces, ese árbol de decisión es importante pues para uno poder establecer realmente de dónde obtuvo el dinero ese efectivo. Bien, las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Dice, por ello los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las operaciones, ¿sí?, y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. Dice entonces, dice, algunas operaciones tales como la venta de una partida de propiedad, planta y equipo por una compañía manufacturera pueden dar lugar a una ganancia o pérdida que se incluya en el resultado. Sin embargo, los flujos de efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión. Bien, eso es un ejemplo como para determinar.
Dice entonces, ¿cuáles son esas actividades de operación? Entonces la primera que encontramos es los cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. Los cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias, o sea, de lo que se dedica a hacer ella. Los pagos a proveedores de bienes y servicios, entonces a quien le suministra los servicios, quien le suministra la mercancía, eso es una actividad de operación. Los pagos a los empleados y por cuenta de ellos, claro, ¿por qué? Porque los empleados trabajan en la empresa y son los que generan los ingresos para que la entidad funcione y obtenga utilidades. Los pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando el impuesto generado por estos bienes que se vendieron, entonces es un impuesto a la ganancia, por renta. Dice, y también son los cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación. Esas son las actividades de operación. Dice, ¿qué es un ingreso de actividad ordinaria? Dice, las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la empresa. Ingreso de actividad ordinaria es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo que surgen en el curso de las actividades normales de la entidad, siempre que esa entrada aumente el patrimonio, pero de una forma distinta a un aporte hecho por los socios. Bien, entonces por ejemplo, entonces dice, mire, una escuela cobra a los estudiantes una matrícula anual más honorarios de enseñanza mensuales. Dice, los estudiantes deben vestir el uniforme escolar que se puede comprar en la tienda de uniformes de la escuela o en cualquier otra tienda ubicada alrededor del colegio. A la hora del almuerzo, los estudiantes no tienen permitido abandonar el edificio escolar. Por lo tanto, llevan el almuerzo desde su casa o lo compran en la cafetería de la escuela. En el año en curso, ¿sí?, la escuela vendió una impresora que era utilizada por el personal administrativo. ¿Cómo clasificaría usted en el estado de flujos efectivos de la escuela las partidas resultantes? Entonces, pues aquí vamos a ver entonces de qué manera se clasifican. Entonces dice, pues que dice, los flujos de efectivo procedentes de la matrícula anual y los honorarios de enseñanza mensuales, más los uniformes y almuerzos vendidos, se clasifican como procedentes de actividades de operación. Dice, si bien puede haber una pérdida o ganancia en la venta de la impresora, se incluye en el resultado. El valor obtenido por la venta se clasifica como un flujo de efectivo por actividades de inversión. Entonces eso nos sirve para ir empezando a comprender qué es operación, qué es inversión. Bien. Dice ahora que cuáles son las actividades de inversión. Dice, son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones que no se incluyen en equivalentes al efectivo. Nos dice, ¿como cuáles? Por ejemplo, cuando usted compra propiedad, planta y equipo, ¿sí?, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Esas son actividades de inversión. Cuando usted cobra por la venta de propiedad, planta y equipo, por activos intangibles y otros activos a largo plazo. Cuando usted paga por adquirir instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos. O cuando usted hace cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda que emite otras entidades o que participan en un negocio conjunto. Esas son actividades de inversión. Fíjese que siempre le está hablando de que a largo plazo, quiere decir que eso entonces va a durar un tiempo en recuperar la plata o en pagar la plata. Los anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. Pagos procedentes de contratos de futuros a término, de opción y de permuta financiera. Bueno, estos son conceptos un poco avanzados. Pronto ustedes todavía no manejan esto, pero ya más adelante lo miraremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un contrato futuro? Cuando ustedes oyen, por ejemplo, que el petróleo se vendió en la bolsa de valores a $35 el barril, no quiere decir que todos los barriles de petróleo que se vendan, que sacaron hoy, no. Eso es lo que saquen las empresas esas que están vendiendo el petróleo, lo que saquen en el futuro, o sea, más adelante, el que los compró se los compró a ese precio. O sea, cuando ellos lo extraigan del
del subsuelo o del mar donde esté ese petróleo, lo venderá. Ya tienen que entregárselo a ese precio a quien se los compró. Ese es un contrato a futuro. Bien. Entonces, por ejemplo, entonces dice, aquí hay un ejercicio que nos dice, un fabricante de productos farmacéuticos inició sus operaciones en el año 2019. En ese año las salidas de efectivo de la entidad incluyeron lo siguiente: costos de puesta en marcha 10.000 unidades monetarias, adquisición de maquinaria 30.000 unidades monetarias, instalación de la maquinaria 2.200 unidades monetarias, formación del personal, o sea la capacitación 4.000 unidades monetarias, publicidad y otras actividades promocionales 18.450 unidades monetarias, marcas generadas internamente, o sea, son intangibles, y listas de clientes generadas internamente, eso es una base de datos. Dice, en el estado de flujo de efectivo del fabricante para el año finalizado en el 31 de diciembre de 2019, las partidas esas que hemos visto, ¿cómo las clasificaría? Entonces dice, las clasificaría de la siguiente manera, dice, reconocerá la salida de efectivo de 32.200 unidades monetarias por la adquisición de la propia planta y equipo, o sea, los 30.000 de la adquisición más la instalación, como actividades de inversión, porque están destinadas a la adquisición de un activo a largo plazo. Los otros flujos de efectivo no están destinados a la adquisición de un activo a largo plazo reconocido, entonces no se clasifican como procedentes de las actividades de inversión. Podría reconocerlas como actividades de operación, la salida de efectivo por costos de puesta en marcha, formación del personal, publicidad y otras actividades. Marcas generadas internamente y lista de clientes generadas. Estas partidas no se reconocerán como activos a largo plazo en el estado de situación financiera. Entonces, fíjense, ya allí empezamos a entender entonces cuándo son actividades de inversión. Bien. Y ahora las actividades de financiación, dice, son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación. Entonces vamos a encontrar que los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la entidad, cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo, reembolso de los valores de préstamos, pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento financiero. Esas son actividades de financiación. Entonces, un ejemplo dice, la entidad Fábrica Textiles decidió aumentar su patrimonio en 1.000 unidades monetarias emitiendo acciones para sus propietarios, gerentes. También solicitó un préstamo de 2.000 unidades monetarias a un banco comercial. El préstamo se reembolsa cuando se reclama el pago. La entidad reembolsó 500 unidades monetarias de la deuda a largo plazo y pagó un dividendo en efectivo de 300 unidades monetarias. Dice, la entidad amplió sus operaciones obteniendo una nueva máquina a través de un acuerdo de arrendamiento financiero que estipula pagos mensuales de 10 unidades monetarias. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese ejercicio? Dice entonces, la entrada de efectivo procedente de la emisión de acciones es un flujo de efectivo por actividades de financiación, ya que aumentó el tamaño del patrimonio aportado de la entidad. El préstamo a corto plazo, ¿sí?, es un flujo de efectivo por actividades de financiación, ya que aumentó el tamaño de los préstamos de la entidad. El reembolso de la deuda a largo plazo es una salida de efectivo por actividades de financiación, porque redujo el tamaño de los préstamos. Los dividendos, dice, la entidad puede clasificar los dividendos pagados de la siguiente forma: como actividades de financiación porque constituyen un costo por la obtención de recursos financieros, porque cuando ella emitió las acciones fue para conseguir plata, o como actividades de operación porque se pagan con flujos de efectivo procedentes de dichas actividades. Entonces fíjese que en un momento dado todo va a corresponder de acuerdo a que al criterio que la entidad asuma para generar estos conceptos. Bien, entonces ahí ya tenemos los pagos por arrendamiento. Dice la sección 20, arrendamiento, decía el arrendamiento al arrendatario distribuir los pagos por el arrendamiento en dos partes que representan respectivamente las cargas financieras y la reducción del pasivo pendiente. La entidad presentará como una salida de efectivo por actividades de financiación la parte de los pagos por el arrendamiento que se contabilice como una reducción del pasivo. El párrafo 7.15 permite a la entidad elegir una política contable para los intereses pagados de tal modo que la entidad presente la parte de los pagos por el arrendamiento según la sección 20
puede ser como actividades de financiación o como actividades de operación. Entonces también aquí se requerirá el criterio suyo como contador para definir si lo lleva como actividades de financiación o como actividades de operación. Eso es importante, ¿por qué? Porque usted en un momento dado, dependiendo de cómo lo afecte económicamente a la empresa, usted mira si los incluye como actividad de financiación o como de operación. Bien, los flujos de efectivo se pueden realizar de dos maneras. Hay dos métodos, el método directo y el método indirecto. Dice, el método directo se revelan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, es decir, cómo ¿sí? cada concepto que dio origen al ingreso de dineros. Y el método indirecto se hace a través de ¿qué? De la comparación de saldos entre un periodo y otro, y esa diferencia es la que me sirve para poder elaborar dicho estado de flujo de efectivo. Bien, entonces dice, el método indirecto, el flujo, en el método indirecto, entonces el flujo perdón, aquí retomamos, correcto, en el método indirecto el flujo de efectivo neto por actividad de operación comienza elaborándose a partir de las utilidades obtenidas por la empresa. Entonces dice, los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación. Es decir, todo lo que yo recibo por ingresos, por ventas y todo aquello que yo pago por concepto de servicios y también por concepto de la compra de las mercancías que vendo. Dice, las partidas sin reflejo en el efectivo tales como la depreciación, las provisiones, los impuestos diferidos, los ingresos acumulados, no recibidos, todavía en efectivo, las pérdidas de ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias no distribuidas y asociadas y participaciones no controladoras. Y cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se relacionen con la inversión o la financiación. Bien, entonces dice, una entidad presenta un estado de flujo de efectivo utilizando el método indirecto. Dice que reconoció una ganancia de 7.000 unidades monetarias para el año finalizado el 31 de diciembre del año 18. Los ingresos del año 18 se componen de 100.000 unidades monetarias de ingresos de actividades ordinarias por la venta de bienes, una ganancia de 750 unidades monetarias por la venta de una partida de propiedad, planta y equipo y un incremento de 250 unidades monetarias en el valor razonable de sus propiedades de inversión. Los gastos de 2018 se componen de 50.000 unidades monetarias de costo de los bienes vendidos, o sea, el costo de venta, 42.600 unidades monetarias de costos de personal, 800 unidades monetarias de depreciación del equipo de oficina, 100 unidades de amortización en sus activos intangibles y una disminución de 500 unidades monetarias en el valor razonable de su inversión en acciones de otra entidad que cotiza en el mercado público, o sea, en bolsa de valores. Dice que el estado de situación financiera de la entidad al 31 de diciembre del año 18 incluye 1.700 unidades de deudores comerciales, 1.200 unidades de inventarios, ¿sí? Y 2.000 unidades de acreedores comerciales. Bien. Entonces, de esa manera, entonces dice, comenzamos por dónde? Por las utilidades. ¿Cuánto fue la ganancia? 7.000. Entonces, ajustes. Entonces dice, incremento en el valor razonable de las propiedades de inversión. Se resta. ¿Por qué? Porque fue negativo. Disminución en el valor razonable de la inversión en valores negociados. Si son 500. Gastos por depreciación 800 y gastos por amortización 100. Ajuste por el flujo de efectivo 750. Eso es por efecto de que de la venta de propiedad, planta y equipo. Cambios en el capital de trabajo. ¿Sí? Entonces me dice que el efectivo neto de propiedad de actividades de operación son 7.300 unidades. O sea, 7.000 menos 250 más 500 más 800 más 100 menos 750 menos 700 más 1.000 menos 400, eso da 7.300. Eso sería de manera rápida, pues, ese método. El método directo dice que lo que se hace es presentar cada una de las categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿De dónde se obtiene esto? Pues ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado de resultados integral.
o también por los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y en las obligaciones por pagar, por otras partidas sin reflejo en el efectivo y otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o de financiación. Entonces, de esa manera sí obtenemos esos datos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Entonces, una entidad presenta una información, ¿sí? ¿Sí? Utilizamos la misma información, entonces ya de esta manera los pagos en efectivo fueron los cobros en efectivo fueron 99.300 y los pagos en efectivo fueron 92.000. La diferencia son 7.300. Entonces aquí explica pues el concepto, cómo fue que operó esa operación, de dónde salen cada una de las cifras. Bien, ¿qué se va a presentar en las actividades, ¿sí?, de inversión y de financiación? Dice, la entidad presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de las actividades de inversión y de financiación, los flujos de efectivo, ¿sí?, es decir, cómo ingresó, y la disposición, o sea, la venta de subsidiarias de otras unidades de negocio, se deben presentar por separado y clasificarse como actividades de inversión. Bien, si hay moneda extranjera, entonces, es decir, si la empresa tiene dólares, euros, en fin, todo eso, deberá hacer la conversión a la tasa de cambio en la fecha de corte de esos estados financieros, ¿sí? Y de esa manera, pues, convertirá esos dineros por ejemplo, para el caso colombiano, a pesos colombianos, y mostrará la información de acuerdo a cómo lo exige la norma colombiana. Dice, las ganancias o pérdidas no realizadas procedentes de cambio en las tasas de cambio, ¿sí?, no son flujos de efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no se considera flujo de efectivo, por ejemplo, el que usted, ¿sí?, tiene unos dólares y no los ha cambiado y los compró, póngale que a 2.000 y ahora valen 4.000 pesos, ya se ganó 2.000, ¿sí? Teóricamente se los ganó, pero eso no se ha hecho efectivo. ¿Cuándo se hace efectivo? El día que venda los dólares. Luego entonces, por lo tanto, no son flujo de efectivo. Entonces, es para tener en cuenta que la moneda extranjera, pues, si obtuvo utilidades, esas utilidades no son realizadas aún hasta cuando los dineros se conviertan realmente a moneda colombiana, para el caso nuestro. Los intereses y los dividendos también se van a mostrar, ¿sí? La entidad los clasificará, ¿sí?, periodo a periodo como de actividades de operación, de inversión o de financiación. Eso va a depender de qué, del criterio que maneje la empresa, ¿sí? Puede manejarlos como actividades de operación, ¿por qué? Porque esos son dineros que fueron obtenidos por la venta de productos y que luego que se prestaron y generaron intereses. Entonces, por ese lado, nosotros los tomaríamos como actividades de operación, ¿sí? O pudo ser que los dineros de los cuales obtuvo, por ejemplo, financiación a través de un banco, de un préstamo, y se los prestó a otra persona y se ganó también un dinero. Entonces, por ahí los puede colocar como actividades de financiación, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, usted va a manejar el criterio. Dice, la entidad puede clasificar los dividendos pagados como flujo de efectivo de financiación porque son costos de obtención de recursos financieros, ¿sí? Pero también los puede clasificar como actividades de operación porque se pagaron con dinero obtenidos de la empresa de su actividad comercial. Los impuestos a las ganancias también usted podrá clasificarlos de acuerdo a qué actividades de operación, de inversión o de financiación, ¿sí? Todo entonces va a estar de acuerdo a qué, a cómo se instituyan las políticas dentro de la organización. Dice que hay transacciones que no son monetarias. Una entidad excluirá del estado de flujo efectivo las transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso de efectivo, ¿sí? Entonces dice que existen muchas operaciones, como por ejemplo la adquisición de activos asumiendo directamente los pasivos relacionados o mediante una operación de arrendamiento financiero, la adquisición de una entidad mediante una ampliación de capital o la conversión de deuda en patrimonio. Ahí no hay actividad monetaria porque luego hubo un cambio de posición dentro del estado financiero.
Los componentes del efectivo equivalente al efectivo, dice la entidad los presentará como componentes de efectivo o equivalentes y la conciliación de esos valores, es decir, de dónde los obtuvo, cómo los obtuvo. ¿Qué otra información se tiene que revelar dentro de ese estado de flujo de efectivo? Entonces deberá informar a través de un comentario el valor de los saldos de efectivo equivalente al efectivo significativos que los mantenga la entidad y que no estén disponibles para ser utilizados por esta. Es decir, dinero que los tiene allí, por ejemplo, restringidos, que son exactamente para determinados para un evento que la empresa tenga y los tiene allí en el banco, pero no los puede utilizar. Entonces, por ejemplo, la empresa estableció una reserva para compra de una sede nueva o para ampliar la sede, entonces ese dinero es exclusivo para esa sede, entonces ese dinero está en el banco y aunque esté en el banco y sea un efectivo, pues no se puede tomar. Entonces de eso, ese son otra información que se pueden revelar. Entonces de esa manera, pues nosotros estamos aquí presentando ese estado de flujo de efectivo. Es un estado de flujo, digamos que, como diría alguien, un poco complicado para elaborar, pero que al final pues nos sirve para poder determinar cómo entró el dinero en efectivo a la empresa y de qué manera se utilizó. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Entonces, espero que este material lo revisen y en la clase que vamos a tener el día martes, pues hagan las preguntas que requieran para dilucidar cualquier duda que tengan. Muy buenas tardes, que pasen bien.